Mis queridos hermanos, bendiciones para todos. Hoy vengo a compartir con ustedes con mucha alegría, con mucha fe, con mucha esperanza. Porque hoy voy a compartir con ustedes este mensaje, esta prédica que va dirigida especialmente a manifestarles el amor de Dios. Y así la he titulado, El amor de Dios. Hoy vamos a hablar del amor de Dios, ese amor maravilloso que nuestro Dios Padre tiene por todos nosotros, nuestro Padre Celestial. Es algo maravilloso saber nosotros que tenemos un Padre, que nos ama profundamente, un Padre que está pendiente de nosotros, que es nuestro proveedor, que es nuestro Salvador, que es nuestro refugio. Tener un Padre es maravilloso. Y esto lo digo porque quizás algunos o muchos tuvimos la oportunidad de tener un padre genético, biológico, que nos fecundó en ese óvulo de nuestra madre y finalmente, biológicamente, explicándolo, estamos acá. Pero los que sabemos que existe Dios, tenemos claro que realmente Él nos dio vida. Pero no todas las personas tuvieron la oportunidad de tener un padre a su lado. O conocerlo por lo menos. O compartir con él por lo menos. Algunos ni siquiera conocieron a su padre. Otros no llegaron a compartir con ellos porque partió muy temprana edad. Otros simplemente el padre no estuvo. En fin, no tuvieron la oportunidad de conocer o compartir con su padre. Aunque sea unos momentos. El hecho de saber que existía. Y muchos, desde muy pequeños, que empezaron a tener conocimiento, se sintieron huérfanos. Porque no tuvieron ese padre. Pero Dios, Jehová, nuestro Padre Celestial, es el Padre de todos. Somos su creación, somos sus hijos, nos ama profundamente. Entonces, cuando ya tú abres tu corazón al Señor, a Jehová, a Dios, a ese Padre Celestial, sientes esa protección, sientes esa paz, sientes esa tranquilidad, esa seguridad que solo Dios puede darte. Porque Dios, Jehová, es un Dios grande y poderoso. Es un Dios omnipotente que todo lo puede, omnisciente que todo lo sabe y omnipresente que en todo sitio está. A través de su Espíritu Santo. Como ya lo veníamos hablando, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y de eso quiero hablarles hoy. Porque el amor de Dios por nosotros es tan grande que dio a su Hijo unigénito, Jesús, para que pudiéramos ser salvos. Entregó a su Hijo. Y Jesús, que vino a la tierra hecho hombre, como ese Salvador nuestro, Jesús nuestro Salvador, y lo llamamos Jesucristo,
murió en la cruz por nosotros. Entonces, qué interesante, qué importante saber nosotros eso. Imagínense que un padre le a su hijo, mandó a su hijo unigénito, a Jesús. Y Jesús vino a la tierra para entregar su vida por nosotros, para hablarnos de su Padre, para hablarnos del poder sobrenatural de su Padre, para hablarnos del amor de su Padre y para mostrarnos su amor. Para mostrarnos, Jesús vino a la tierra para mostrarnos su amor, para mostrarnos su humildad, para mostrarnos que se podía vivir sin pecado. Esa pureza que tenía Jesús, que nos mostró en carne. Jesús que vino y tenía sentimientos como nosotros, de amor, de tristeza, de dolor, de temor, porque así lo mostró. Y sin embargo, estuvo dispuesto a dar su vida en la cruz para nuestra salvación. Por ese mismo amor que Él siempre tuvo hacia nosotros. Y así lo pedía a su Padre. Que los que lo amáramos y a los que Él amaba, su Padre también los amara. Y dio la vida en la cruz. Derramó su sangre para limpiarnos de nuestros pecados. Y eso es un hecho importante. Porque además sabía que lo que iba a morir era el cuerpo, pero su alma y su espíritu estaban encomendados a su Padre, como así lo dijo en sus últimos momentos. Y hasta ahí mucha gente conoce la historia, pero vamos a avanzar sobre eso, porque quiero llevarlos a un pasaje bíblico en el libro de Juan, en su capítulo 3, en sus versículos de 16 hasta el 18, nos dice: de tal manera amó Dios al mundo, es el título, ¿verdad?, de ese capítulo. Y luego nos dice, desde su versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel, para que todo aquel que ame a su Hijo, que en Él cree, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Fíjense qué palabra tan interesante. Que Dios mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree sea salvo. Pero estamos alegres, estamos contentos, porque ese Cristo, Jesús, que dio su vida en la cruz, ¿verdad?, para nuestra salvación, no está en la cruz. Ese Cristo no está crucificado. Él al tercer día resucitó de entre los muertos para mostrarnos su poder sobre la vida y la muerte. Para que entendamos que el que cree en Él tiene vida eterna. Y así fue, y se presentó a sus discípulos, a sus apóstoles, los cuales
se impresionaron por eso. Y obviamente a algunas personas le era difícil creerlo, como Santo Tomás, que Jesús le dijo a Tomás que colocara su dedo en sus llagas, en su costado, en sus manos, en su costado, para que viera que era él, el que había sido crucificado. Pero ¿cuál es la buena noticia de todo esto? Si Jesús resucitó entre los muertos y luego partió para estar a la diestra de Dios Padre, Él no nos dejó solos, como lo dijo su discípulo. Nos dejó su Espíritu Santo, el Espíritu Santo de Dios, que es quien nos acompaña, que es quien nos protege y que está en todo sitio con nosotros, para llevarnos adelante en cada una de las cosas que hacemos, para protegernos, para darnos sabiduría, para darnos inteligencia, para darnos ese discernimiento para comprender las cosas. Pero lo importante de todo esto es aprender nosotros a tener comunión con Dios, con su Espíritu Santo, con Dios, hablar con Dios, pedirle a Dios, poner las cosas en manos de Dios, nuestras cosas. Porque nosotros no somos quienes le vamos a decir a Dios cómo lo vamos a hacer, sino que vamos a poner las cosas en manos de Dios para que Él nos guíe, para que Él nos lleve por el camino de bien y justicia, pero que al mismo tiempo, por gracia, nos dé su bendición. Porque debemos entender que la salvación nuestra es por gracia de Dios, no es por nuestras obras. Ahora bien, mantenernos nosotros en comunión con Dios, en su camino del bien y de la justicia, y estar dentro de su evangelio, obviamente nos hace esos hijos obedientes que Dios desea tener. Para que sea de Dios que salga por su amor ese deseo de bendecirnos y de darnos todas esas cosas. ¿Qué necesitamos? Porque Dios sabe cuáles son las cosas que necesitamos. Entendiendo que debemos ser felices y tener gozo en nuestro corazón en lo poco y en lo mucho. Porque en lo poco tenemos que ver la paz, la tranquilidad. Ver que tenemos una familia, un hogar, algo que hacer para sustentarnos. ¿Sí? El alimento, ese sustento, ese pan nuestro de cada día, que es importante. Pero aprender cada día que estamos vivos, que abrimos nuestros ojos, que despertamos. Dar gracias a Dios porque estar vivo es un regalo. Cada día que tenemos vida es un regalo de Dios. Porque quien determina cuál será nuestro tiempo de transcurrir en esta vida terrenal es nuestro Señor. Por eso debemos siempre estar preparados para nuestro encuentro con Él. Y estar preparados para nuestro encuentro con nuestro Señor es estar en comunión con Dios. Día a día. Orar no es más que conversar con nuestro Dios. Alabarlo, exaltarlo, amarlo, glorificarlo. Y eso es lo que Dios espera en esa comunión de amor, en esa comunicación que es la oración con nuestro Padre Celestial. Entonces, entendiendo que Jesús no está crucificado, no quedó clavado en la cruz, sino que resucitó de entre los muertos al tercer día para subir y ascender a los cielos,
¿verdad? A la diestra de Dios Padre, y al mismo tiempo dejarnos su Espíritu Santo de Dios para nuestra protección. Es lo que nos hace, de alguna manera, sentirnos con esa paz, con esa tranquilidad. Y veámoslo aquí en Primera de Pedro, en el capítulo, un pasaje bíblico de esta carta, en el capítulo 1, en sus versículos 3 y 4, nos dice: una esperanza viva. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Resucitó de entre los muertos, como lo dice allí, por misericordia, para una esperanza viva, para que tengamos esa esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. ¿Y para qué? Para tener esa herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y esa palabra inmarcesible es que no se marchita, que no se acaba. Esa esperanza viva está con nosotros, sujetos a la presencia de nuestro Espíritu Santo, sujetos a esa comunión con Dios, sujetos a ese evangelio que nosotros vivimos, respetamos en alabanza y glorificación de Dios. Entonces, Jesús es nuestro Salvador, porque Él vino a la tierra para hacer ese canal de comunicación con su Padre, con Jehová, nuestro Dios, para nuestra salvación y vida eterna. Qué interesante eso, el amor. Todo eso fue por amor. Qué demostración de amor más grande que entregar a su Hijo unigénito. Y todos sabemos realmente no solo lo que hizo el Padre, sino lo que hizo el Hijo, Jesús, que fue el Cordero, que fue quien entregó esa vida en la cruz, quien fue mancillado, quien fue golpeado, maltratado, murió, dio su vida con dolor, por amor. Por eso quiero hoy compartir con ustedes lo que dice nuestra palabra, las Santas Escrituras, con respecto al amor. Y para ello los voy a llevar a la primera carta de Corintios, en el capítulo 13, en sus versículos 4 y 7. Nos dice la preeminencia del amor. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Imagínense ustedes. Ese es el amor. Ese es el verdadero amor. El amor es el que todo lo soporta, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. Por eso que en oportunidades nosotros pasamos por situaciones difíciles como cualquier ser humano que puede pasar por situaciones difíciles.
donde pensamos que se ha perdido todo, que el amor se ha perdido. Pero solo Dios puede darle vida al amor, porque el verdadero amor, el amor profundo, es espiritual. Porque si no, no podría atravesar todo esto que ya hemos dicho, no podría tener esta forma, estas características. El amor, para ser puro, no puede tener envidia, no puede ser jactancioso, no puede ser envanecerse, no hace lo indebido, no se irrita y sobre todo no guarda rencor. ¡Wow! ¡Qué palabra tan grande! No guarda rencor. Cuando se ama de verdad, profundamente, el rencor no puede ser más fuerte que el amor. La rabia no puede ser más fuerte que el amor. El orgullo no puede ser más fuerte que el amor. Porque el amor es el sentimiento más profundo que existe. Y por eso es que el amor verdadero, ese amor puro, ese amor sincero que viene de la base del bien, de la espiritualidad de Dios, permite superar todo obstáculo, toda dificultad, todo lo malo. Y tener esa esperanza de que solo Dios nos puede transformar de una forma divina como Él lo hace, para poder encontrarnos con nuestros seres amados, nuestros seres queridos. Porque cuando comenzamos por empezar a entender que no somos perfectos porque somos seres humanos y nos equivocamos y pecamos, independientemente de cuál sea tu comunión, tu creencia. Lo decía Pablo en sus cartas. Esta carne pecaminosa de la cual me quiero librar. Porque por eso, cada día que nos acercamos más a Dios y tenemos más comunión con Dios, es donde nos alejamos más del pecado. Porque solo la comunión con Dios y con su Espíritu Santo es la que nos puede dar la permanencia en el camino del bien y de la justicia. Solo Dios nos puede tomar de la mano y darnos la fortaleza para apartarnos de las tentaciones del pecado. Pero la rabia, la ira, el rencor, el odio, es un pecado. Pero definitivamente debemos entender que muchas personas a lo mejor no nos quieren perdonar por algo que algún día hicimos. Pero también es difícil entender que alguien puede cambiar, que alguien se puede transformar, o mejor dicho, que Dios puede transformar a alguien. Pero por sus frutos los conoceremos, dice la palabra. Es decir, que tú vas a mostrar quién tú eres, para la gloria de Dios. Que es que cuando comienza una obra en ti, no la va a dejar sin concluir, no la va a dejar sin terminar. Dios no anda buscando santos, sino a pecadores, personas que están quebradas. Y cuando digo quebrada, digo espiritualmente, donde hay sentimientos de dolor, de tristeza, de enfermedad, de angustia, de dolor. Personas que están arrepentidas, que quieren tomar un camino del bien. Porque no esperen ustedes pensar que llegamos a Dios porque ya veníamos siendo santos. No. La santidad, la búsqueda de la santidad es un camino que se debe transitar de la mano de Dios. En comunión con Él.
para que sea Él quien vaya apartando de ti todo lo malo, para que sea Él quien te tome en sus manos como pieza de barro para que te dé la forma que sea agradable para Él, para que nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras actitudes y nuestros actos sean acorde con su voluntad. Pero debemos entender que no son los actos del hombre por su propia voluntad, a su libre albedrío, sino los que Dios desea que nosotros transitemos y que nosotros podamos hacer. A veces, hablar, decir la verdad, hablar del Evangelio, hablar de lo que Dios espera de nosotros, muchas veces no es agradable, pero forma parte de lo que algún día nos hizo cambiar. Cuando alguien nos orientó, cuando alguien nos enseñó, cuando alguien nos trajo la palabra y nos llevó a los pies de Cristo y abrimos nuestros corazones para que Jesús entrara en nuestras vidas. Y en ese momento salimos de las tinieblas para entrar en la luz. Y nos dimos cuenta que habíamos cometido muchos errores, muchos pecados, que estábamos en el camino incorrecto. Pero fue ese amor por Dios, fue sentir la presencia de su Espíritu Santo en nuestras vidas, lo que nos dio la fortaleza para entender que quien nos había traído al mundo realmente era Dios y quien nos podía cambiar y darnos la forma que Él deseaba o la que Él desea es nuestro Padre Celestial. Y ese amor incorruptible, que no se irrita, que no tiene odio, que no es jactancioso, que es eterno, que es puro, que es verdadero, es el que Dios siente por nosotros. De ese es el amor que estamos hablando. Y quiero llevarlos en esa continuidad de esa paz, de esa tranquilidad, de ese gozo que te da sentir a Dios en tu vida, sentirte tomado de la mano de Dios, de que Jesús está en tu vida, que te lleva con su Espíritu Santo de la mano por el camino de la salvación y de la vida eterna, es algo maravilloso. Porque es cuando empiezas a darle valor a lo real, a lo valioso, a lo que te espera más allá en esa herencia incorruptible, inmarcesible, como les decía a ustedes, que no se marchita, que nos espera en esa vida celestial. Los llevo al libro de Jeremías, en su capítulo 17, en sus versículos 7 y 8, y nos dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Wow. Confiar en Jehová, confiar en Dios, es lo único que no va a permitir que nosotros podamos perecer, porque es Jehová, es nuestro Dios, quien nos toma de la mano para que nosotros no seamos caídos. Si nos ocupamos de las cosas de Dios, que es su amor y su justicia, que es la bondad, que es el amor, que es la paz, que es esa humildad, esa pureza de corazón que Él espera,
entonces serás como árbol sembrado junto al río, que sus raíces llegan al agua y siempre darán fruto. Eso es algo maravilloso, es algo sobrenatural. Porque escasez, dificultades, inflación, economías descalabradas, faltas de alimento, guerras, pestes, enfermedades, holocaustos, desastres naturales, como lo dice la palabra, será parte de lo que vivirán o viviremos los que estemos aquí en la tierra para los finales de los tiempos. Pero seremos nosotros, todos los hijos de Dios, todos los hijos de Dios, que aceptemos al Señor en nuestros corazones como nuestro único Dios y Salvador, quienes tendremos esa oportunidad de salvación y de vida eterna. Por eso es importante que independientemente del pecado que tú hayas cometido, sea lo grande que sea, Dios siempre te va a amar. Pero Él solo te pide que tengas arrepentimiento en tu corazón, que estés dispuesto a cambiar, que estés dispuesto a ser una nueva criatura, que vaya por caminos de bien, por sendas de justicia, en comunión con Él, con un sentimiento de amor hacia todo tu prójimo. Quiero cerrarles el día de hoy con este pasaje que es maravilloso, que me gusta mucho en la palabra, en todo ese Salmo 23, donde dice en su versículo 1, Jehová es mi pastor, en el Salmo de David. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entiendan que el primer pastor es nuestro Dios Jesús. Y un pastor guía sus ovejas, protege sus ovejas. Nosotros somos sus ovejas. Nos guía con su vara y su callado por senda de justicia. Y finalmente sigue en ese salmo. Nos llevará a descansar junto a verdes pastos y aguas de reposo. Jesús es amor, señores. Dios es amor, Jehová es amor. Nos aman. Dios nos ama en sus tres divinas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No estamos solos. Tenemos un Dios vivo. Dios vive. Una esperanza viva. Y los que ya conocemos al Señor, mantengámonos en oración, en comunión con Él. Y pidámosle a Dios que nos lleve a hacer esa gran comisión de llevar su palabra hasta los confines del mundo. Pero quien no conoce a Dios, quien no ha conocido a Dios, quien no ha tenido la oportunidad de conocer el amor de Jesucristo, su Hijo que vino a la tierra como nuestro Salvador, es nuestro Salvador, hoy los invito a que hagamos esta oración. Señor Jesucristo, te reconozco como mi único Dios y Salvador.
dueño del cielo y de la tierra y de todo lo que en ella existe. Te pido, Señor, que me limpies con tu sangre, perdones mis pecados, Padre amado, los que sé y no sé. Te doy gracias por haber dado tu vida en la cruz, por nuestra salvación. Tómame de tu mano, Señor, entra en mi corazón y llévame como una nueva criatura, conviérteme en una nueva criatura y me lleves por sendas de justicia, de bien, para que algún día tenga la oportunidad de verte a tu rostro y vivir contigo esa vida eterna en el reino de los cielos. Bendiciones para todos, hermanos. Que Dios les bendiga grandemente. Que llene sus vidas de amor, de paz, de gozo. Dios les bendiga. Feliz día para todos.